Se viene el análisis de este tema. Estamos en compañía a través de Zoom de Marcelo Arequipa. Él es analista político y claro, vamos a analizar estas propuestas de proyectos de ley que ya se han comenzado a generar desde distintos flancos, tanto desde el movimiento al socialismo como desde la bancada de Creemos, que están volando hacia la ciudad de La Paz en este momento para presentar ese proyecto. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Jorge Luis, muy buen día y muy buen día a los televidentes. Bien, a ver, la bandera política evidentemente era Censo 2023, eso se escuchaba, retumbaba fuertemente en los cabildos. Sin embargo, el propósito de llevarlo al 2023 era para garantizar que la redistribución de escaños y la redistribución de recursos se hagan efectivas antes de las elecciones del 2025. Ya con eso blindado, ¿qué más podría existir para seguir teniendo al país, a la ciudad más importante, al motor del país paralizado? Esa es una muy buena pregunta porque uno diría, bueno, no hay solo un proyecto de ley, sino hay varios proyectos de ley, ¿no? Es decir, a la fecha, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición política hay proyectos de ley. Y la segunda cosa es, también uno de los condicionamientos era que se tratara a los detenidos y se los ha tratado. Entiendo que ayer varios de ellos han salido libres, otros están todavía detenidos. Pero, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que creo que se sigue hablando de aquello que en verdad es ahora el intentar salir por la ventana de este tema y no salir por la puerta con este tema. Y salir por la ventana es, pues hablemos más bien de otra vía constitucional que se pueda llevar adelante. Y si no es constitucional, igual la vamos a llevar adelante, seguro. Lo que están haciendo por ahora en Santa Cruz, que tiene que ver con el federalismo, que tiene que ver con eso que suena a todo el país, excepto a Santa Cruz. El federalismo es igual a separatismo. Entonces creo que ahí anida en realidad el foco central de qué es lo que se busca por parte, por lo menos, del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Sí, correcto. Ese pedido que no se sabe siquiera si es federalismo porque nadie lo viene y lo aclara. Nadie ha entendido qué significa revisar la relación con el Estado. Claramente nadie lo ha entendido. Y hasta que no nos lo pinten bien con puntos y comas, pues vamos a seguir especulando. Pero a ver, más allá de eso, el trasfondo, mmm, podríamos ver esta falta de representación de Santa Cruz en términos de imagen institucional del Estado. No podríamos hacer más bien una autocrítica de que el Estado se ha visto muy andino, muy colla, digámoslo así, dejando de lado un poco los valores Canvas, ¿no? Que probablemente no se han sentido representados desde el Estado. Y claro, suena como un pedido, un llamado de atención más que como una pataleta, digamos. Entonces, falta mirar a Santa Cruz con otros ojos. Habría que ver cuál va a ser la política de Estado a partir de ahora con Santa Cruz para tratar de reencontrar nuevamente a esta parte del país que se siente huérfana. Mira, lo que pasa es que ahí a mí me resulta bastante irónico o contradictorio, en todo caso, no irónico, sino contradictorio cuando se habla de este tema de el centralismo no atiende, digamos, a Santa Cruz y paradójicamente tenemos el registro de la hemeroteca de más de 15 años por lo menos atrás de un gobierno nacional negociando constantemente con el sector empresarial de Santa Cruz, ¿no? Un gobierno nacional que incluso llegó a hacerse llamar la atención porque estaría ampliando la frontera agrícola en favor de los ganaderos y de los agroindustriales en Santa Cruz. Y no estoy hablando de hace 50 años atrás, estoy hablando de menos de 10 años, ¿no? Atrás. Entonces, yo no sé dónde realmente anidará el no atender a Santa Cruz desde el gobierno central. Si eso no es atender, digamos, un poco la demanda del sector productivo en Santa Cruz, pues ahí creo que, bueno, hay algo que se está equivocando en la lectura probablemente, o hay algo que no se está haciendo, ¿no? Pero ¿a quiénes le da? Quizá lo simbólico político, ¿no? Quizá lo simbólico Eso. político sí, ¿no? Tenga que
tenga que hablarse sobre eso, ¿no? Pero sinceramente la gente que está ahí movilizada no está movilizada por lo simbólico político, sino más bien está movilizada por una construcción de un sentido común en el cruceño promedio en general, que tenía que ver con que los últimos dos censos, ellos siempre han ganado en representación política y en distribución de recursos, igual que la ciudad del Alto. Pero los enfoques y las maneras en las cuales ellos han llevado adelante este tema en Santa Cruz y en el Alto han sido distintos. Hubiera sido más interesante, creo yo, si esto se quería enfocar desde esa perspectiva, que se hubiera tejido un puente de comunicación y una agenda nacional entre Santa Cruz y en la ciudad del Alto. Pero yo no he visto que hubiera habido ese enlace entre estas dos grandes urbes para por lo menos generar, sí, hay una agenda ahí nacional que puede ser unificada y no esa suerte de combinatoria de si en 72 horas las regiones del país no se suman a su pedido, entonces ellos ya verán por dónde se van. Creo que esa es la manera menos indicada de poder Menos. encarar un proceso que tiene que abrir además la constitución política, es decir, tiene que haber una asamblea constituyente para encarar aquello que ellos creo que están pidiendo. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo va a acabar este conflicto? Porque ayer ya escuchábamos otra vez que no hay las condiciones para levantar el paro, porque de los 12 detenidos, solamente 10 han salido en libertad y 2 se han declarado culpables. Es decir, los, aquellos saqueos, los objetos han sido encontrados en sus domicilios. Entonces, ¿a dónde estamos yendo ya? Pareciera una ya no tiene sentido mantener estas medidas. Pareciera como que se han acostumbrado ya durante los 25 días de paro y, bueno, seguiremos así nomás. Ujú. Sí, mira, es bien paradójico o curioso el escenario que estamos viviendo, no solamente en Santa Cruz, sino en otras ciudades donde los reportes de unidades móviles a menudo son, hoy se cumple el primer día de paro en tal ciudad o el 25 día de paro en esta ciudad. Y muestran las cámaras y las cámaras muestran una ciudadanía que en una cuadra están bloqueando y en el resto de las Sí, cuadras pues está movilizando a la gente con normalidad. sí. Entonces, claro, os decía, hay una dinámica que es bastante curiosa en este sentido, si no, no hay, digamos, un paro contundente y claro. Ahora, eso me lleva a lo siguiente. Creo que estamos viviendo un periodo de una lenta agonía para resolver este tema. Y ahí lo que más me preocupa a mí, sinceramente, no es, digamos, la disputa entre los políticos, sino más bien es el coste económico que representa a la gente que sobrevive al día con lo que tiene que hacer. Y el enfrentamiento que hay especialmente en Santa Cruz, en los barrios más populares. Eso sin duda va a pasar un costo político a alguien. Y creo que el que está más cerca en Santa Cruz va a sufrir ese costo político porque ya sabemos muy bien que, a ver, el enfrentamiento y la violencia más dura que se da en las noches es en los barrios populares, no son en los barrios residenciales. Y creo que radiografiar y mapear bien el conflicto hoy día es más que importante para poder tener la figura bien clara. Bueno, ya finalmente, Marcelo, quisiera que veamos cómo queda Luis Arce después de esto, porque finalmente se va a hacer el censo en la fecha que él ha dicho, 23 de marzo 2024. No ha cedido al 2023, ni siquiera por días, que hubiera podido ser 23 de diciembre del 2023, etcétera. Va a ser el 2024, como se dijo inicialmente, y ahí se mantuvo Luis Arce y se quedó. Ha sido abatido, sí, un poco su popularidad, ha debido disminuir, el tema económico se ha debido ralentizar durante este mes, probablemente una afectación en el crecimiento del país el próximo año, pero ¿cómo analiza su liderazgo y su porte luego de este conflicto? Mira, creo que sin duda hay, con un conflicto de este tipo, no vamos a negar que hay un costo político y hay un costo económico. Económico para la gestión y político para su propia proyección, ¿no? Hacia adelante. En el tema del costo político, mira, la primera idea era censo a fines del año 2024.
decir, el último trimestre del 2024. Esa era la idea con la cual partieron las negociaciones. En el camino, las negociaciones fueron virando más bien, creo yo, hacia una posición un poco más flexible, no la posición ideal de Santa Cruz, sino una posición más flexible de llevar adelante el censo, recorrerlo, perdón, y acortarlo hasta el primer trimestre del año 2024. Y de paso, hay una convocatoria muy amplia, política además, política y técnica luego, para que participen los actores. Y en las convocatorias políticas, pues, excepto el gobernador de Santa Cruz, todos los demás sí fueron. Yo por eso dudo mucho cuando el gobernador de Santa Cruz dice, esa cumbre por el censo va a ser una reunión de masistas. Y ahí yo me pregunto, ¿y el alcalde de Cochabamba, el señor Reyes Villa, acaso es masista? ¿O el gobernador de Chuquisaca, el señor Damián Condori, que peleó y compitió duramente con el movimiento del socialismo en Chuquisaca, acaso puede ser llamado masista? Entonces, sí hubo una convocatoria muy amplia para los actores políticos, pero también hubo, creo yo, un debate técnico interesante. Ahí, claro, la decisión última es nomás política, y esa decisión política lleva un costo político, lleva un costo también económico. Creo que el costo, sinceramente, no es demasiado fuerte, porque creo que las señales no han sido equivocadas en ese sentido. Si la gente quisiera hoy día estar en absoluta normalidad, seguramente, seguramente, pero eso no depende solamente de una decisión del nivel central, sino también depende de cómo acompañan los actores políticos de oposición. Y si tienes una oposición hoy día política al oficialismo que está en Santa Cruz, no está en el legislativo, no está en Occidente, y esa oposición política al oficialismo decide no salir de su ciudad, pues el conflicto va a tener problemas en resolverse. Bien, lo último y cortito. ¿Y ahora cómo queda Luis Fernando Camacho? Parece que su gestión es básicamente parar Santa Cruz. Mira, hizo una gambeta, para hablar en términos futbolísticos, ya que estamos llegando al Mundial, bastante interesante en el último tramo, porque primero él, a diferencia de todas las conferencias de prensa que vienen en el Comité Interinstitucional, que eran los tres, Cuellar, Calvo y Camacho, en el Cabildo solo aparece el video de Calvo y no aparece ni Cuellar ni Camacho. Camacho aparece abajo, Camacho no aparece como Cuellar arriba en la testera. Y Camacho se queda ayer incluso hablando de que él quiere el censo 2023, es decir, contradiciendo incluso a su propio presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Claro, él un poco intenta cerrarse en esta idea de lo que decía hace rato, es decir, es oposición política al oficialismo, sí, pero que está por fuera del sistema de partidos. Es muy volátil y es altamente, digo yo, incluso hasta peligroso la idea de que una oposición política esté por fuera del sistema de partidos, porque eso puede generar todo y nada al mismo tiempo. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por el análisis. Un saludo a la distancia y estaremos compartiendo en una próxima oportunidad. A ustedes, gracias. Bien, Marcelo Arequipa es analista político. Vamos a continuar con otros temas en RTP Informa.